Continuamos explicando los sistemas de coordinación, en concreto el sistema nervioso, y la clase de hoy está enfocada a estudiar el sistema nervioso periférico. Empezamos con una diapositiva que llevamos arrastrando desde el principio de la explicación para que veáis el orden lógico que estamos siguiendo. Estamos estudiando la anatomía del sistema nervioso y hemos dicho que lo dividíamos en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso central ya hemos estudiado las estructuras que componen el encéfalo, ya hemos estudiado lo que es la médula espinal y hoy nos queda hablar de lo que es el sistema nervioso periférico, tanto voluntario como involuntario. Ese es el tema de hoy. El sistema nervioso periférico está compuesto fundamentalmente por nervios. Sabéis que los nervios son un conjunto de axones que están asociados mediante una serie de capas de cubierta que ya estudiamos en su momento, que se llamaba epineuro, iban a formar fascículos que estaban recubiertos por el perineuro y después cada uno con sus fibras, y el endoneuro lo tenéis aquí para que recordéis cuáles eran cada una de la estructura de ese nervio. Pues ese nervio o esos nervios son los que van a formar fundamentalmente este sistema nervioso periférico. Está formado por nervios de dos tipos. Un tipo de nervio que son los nervios sensibles o aferentes, que son los que se encargan de llevar el estímulo adecuado desde su receptor hasta el sistema integrador, hasta el sistema nervioso central, y después están los nervios motores o nervios eferentes con sus ganglios respectivos, que son los encargados de ejecutar la respuesta motora que está elaborada por el sistema nervioso central. Tanto nervios sensibles como nervios motores van a recorrer toda la economía del cuerpo humano recogiendo estímulos y transportando respuestas allá donde se le necesite. Los nervios raquídeos son aquellos que estudiamos que salían directamente desde la médula espinal. A cada nivel salía un nervio raquídeo por un orificio que dejábamos entre vértebra y vértebra, que llamábamos orificio de conjunción. Y si acordáis, sabéis que la parte posterior de la médula espinal era la entrada de los nervios sensibles, de las vías aferentes, y que las astas anteriores, para la parte anterior, era la salida de los nervios motores o salida de los eferentes. En total nos vamos a encontrar con 12 nervios que se llaman los 12 pares craneales, que salen directamente del encéfalo, del tronco de encéfalo, del bulbo raquídeo, y después con esos nervios raquídeos, que son 8 a nivel de las cervicales, 12 a nivel torácico, 5 a nivel lumbar, 5 a nivel sacro y un nervio coccígeo. En total 31 nervios raquídeos y los 12 nervios craneales, que son en su conjunto lo que forman el sistema nervioso periférico en el humano. Sistema nervioso periférico, que es el responsable de todos los movimientos de todos los músculos del cuerpo humano, menos de la cabeza, y además son también los responsables de recoger toda la sensibilidad somática y parte de la motilidad de las vísceras y del propio organismo. El saber qué parte es responsable de cada nervio, es decir, qué parte del organismo de un humano es responsable de cada nervio motor o de cada nervio sensible, es una cosa compleja, teniendo en cuenta de que también existen muchos nervios que son mixtos, que tienen fascículos motores y fascículos sensibles de manera conjunta. Para eso se hace esta distribución que tenéis puesta aquí en colores, que es la distribución metamérica. Esta división metamérica va cogiendo y va dibujando sobre el organismo humano qué nervio es el que recoge en concreto esa parte de la sensibilidad, qué nervio es el que de alguna manera inerva ese grupo muscular y es responsable del efecto motor. Aquí tenéis un ejemplo de un gráfico de una distribución metamérica en el humano de la sensibilidad. Veis que en verde son los nervios cervicales y veis que hay nervios cervicales que llegan a recoger toda la sensibilidad de la mano. Después tenemos en azul los torácicos, los lumbares en rosita, y en naranja o en rojo más oscura tenemos los sacros.
veis que cada parte está recogido por una terminación diferente, la 6, la 7, la 8, hasta las 12, que son los 30 y tantos nervios raquídeos que os acabo de comentar. Bueno, pues anatómicamente se sabe perfectamente qué región, qué sector, qué parte del organismo humano es responsabilidad de cada nervio metamérico. Y eso se hace con este tipo de gráfico, con este tipo de estudios. Independientemente a ello están los pares craneales. Los pares craneales son 12 pares, como ya hemos dicho, son nervios que salen fundamentalmente del cráneo. Unos son sensibles, como el olfatorio, como el óptico, y otros son puramente motores, los del movimiento, por ejemplo, de los ojos, y en cambio existen nervios que son mixtos. Los motores somáticos se van a encargar fundamentalmente de los movimientos de la cara, de los movimientos de los ojos, de la lengua, de la faringe o del cuello. Y aquí tenéis en este gráfico, de una manera muy simple, pues cuáles son los 12 pares craneales. Si bien no os voy a pedir que lo aprendáis, sí por lo menos que tengáis una idea de lo que recogen cada uno. El par 1 es el olfatorio, recoge el olfato. El par 2, 3 y 4 son nervios que tienen que ver directamente con el movimiento ocular, lo mismo que el par número 6. Y en medio queda un nervio sensible de toda la sensibilidad de la cara, que es el nervio trigémino. El nervio motor por antonomasia en la cara, que es el nervio facial, que es el par 7, y después en el par 8 tenemos el auditivo, en el 9 y en el 10 el glosofaríngeo, que tiene que ver con la boca y con la lengua. Después tenemos el nervio espinal, toda la parte cervical, y por último en el par 12 el hipogloso, que va a inervar directamente a la lengua. ¿Cuál es la función del sistema nervioso periférico? Pues va a depender, porque tenemos un sistema nervioso periférico somático que va a regular fundamentalmente los actos voluntarios que se realizan de forma consciente con la participación de los centros nerviosos superiores y que van a formar lo que es el arco voluntario. Y en segundo lugar, pues tenemos el sistema nervioso autónomo, que se encarga de regular las actividades involuntarias o automáticas. También el sistema nervioso autónomo, por esos mismos nervios periféricos, va a mandar su información. Os preguntaréis qué es ese gráfico que tenéis decorando la diapositiva, y esto es para que entendáis que de alguna manera bueno, pues se puede engañar a los receptores, en este caso a los receptores visuales. No sé lo que cada uno de vosotros estáis viendo en este momento, pero a mí me da la impresión de lo que yo fundamentalmente se me va a la vista es saber un tipo de pájaro con el pico largo. No obstante, si yo cambio un poco el sentido de esta imagen, pues lo que estamos viendo es un conejo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros receptores van a mandar una información a nuestro sistema nervioso mediante un acto voluntario, y nuestro cerebro va a interpretar y va a dar una respuesta distinta o diferente según lo que interpretemos. Los movimientos reflejos ya lo hemos estudiado, ya lo hemos nombrado cuando hemos hablado de la médula espinal, ya que muchos de nuestros movimientos se producen y se coordinan directamente a nivel de la médula espinal y de otros centros encefálicos bajos antes de llegar a nuestro cerebro. Y eso es lo que se le conoce como arco reflejo. Los arcos reflejos son una serie de movimientos automáticos para evitar daños somáticos o viscerales o movimientos de relajación de determinados grupos musculares. Y hay determinadas coordinaciones motoras que también ocurren al nivel medular. Y muchos de ellos existen reflejos que implican la utilidad o implican la relación de varios nervios espinales. En el gráfico, pues el típico reflejo rotuliano que ya explicamos en su momento. En un momento determinado se produce una excitación con un golpe a nivel del tendón rotuliano. Eso por vía nerviosa sensible se transmite a la médula espinal a un determinado nivel, a nivel lumbar. Ese golpe no hace falta que se integre y que pase a los centros superiores, sino que por una interneurona va a pasar al asta anterior de la médula, que va a responder
con una contracción brusca, rápida y casi instantánea después del golpe del músculo bíceps. Ahí tenéis el arco reflejo rotuliano que ya hemos dicho, que como dijimos, como explicamos y como volvemos a decir, es la forma básica del procesamiento de la información del sistema nervioso y está formado por un receptor que capta el estímulo. Bueno, pues en el caso de que estamos hablando, pues el receptor estaría situado en el tendón de Aquiles, una vía nerviosa sensitiva que recoge el estímulo de ese receptor y lo integra a la raíz posterior de la médula espinal, una neurona de asociación que transforma el impulso sensitivo en estímulo motor. Del asta posterior se produce una interconexión al asta anterior. Todo esto lo podéis ir siguiendo aquí en el esquema que os estoy diciendo. Aquí tendríamos el receptor, aquí tendríamos la vía aferente sensitiva hasta llegar a la parte posterior de la médula, la neurona de asociación, la interneurona, que modula la respuesta, una sensible, un nervio motor que es la que va a transportar la respuesta hasta los diferentes órganos motores, que esos son los que producirían el efecto del movimiento de ese músculo, o en algunos casos de reacciones glandulares que producen la secreción de una determinada hormona. Estos son la forma básica de procesamiento del arco reflejo. Aquí vemos otro GIF animado de un arco reflejo, donde veis que el receptor, en este caso es un receptor térmico en la punta del dedo índice, que es capaz de captar la sensación de quemazón que le produce una llama. A través de una neurona sensitiva recoge ese estímulo y lo lleva, en este caso, pues al asta posterior de la médula espinal a nivel cervical, que mediante una neurona de asociación la transforma en un estímulo motor que por una vía motora va hacia el bíceps braquial, lo contrae y lo retira, y de esa manera pues evitar que se continúe quemando, que se continúen dañando algunas células del exterior. Ese es el arco reflejo característico que, insisto, que ya estudiamos cuando describimos la anatomía de la médula espinal. El arco voluntario, por contra, es la forma básica del procesamiento de la información en el sistema nervioso central y responde al mecanismo clásico que hemos dicho, solamente que el centro integrador, en vez de quedarse a nivel medular, pues va a centros superiores. Hay exactamente igual un receptor que capta el estímulo, ese receptor lleva por vía sensitiva ese estímulo a un modulador que puede ser la médula, que puede ser el bulbo raquídeo, que puede ser el corte cerebral, y lo hace en ese momento consciente. Por eso es un arco voluntario. Y a la vista de ese estímulo recogido por la vía sensitiva, el corte cerebral es capaz de elaborar una respuesta motora que mediante una vía motora, mediante la fibra nerviosa, transporta el estímulo hasta los órganos efectores, ya sean glándulas o ya sean músculos. Es decir, aquí tendríamos en esta imagen un ejemplo típico de cómo por la vía posterior van a llegar ese estímulo que va a ser transmitido ascendiendo hasta el corte cerebral, donde en una determinada área se elabora una respuesta que es por vía anterior mandada a la médula y por un nervio motor hacia los centros efectores, que en este caso pues serían los músculos. Diferencia en esquema de lo que es un arco reflejo a lo que es un arco voluntario. Arco reflejo, veis directamente desde el órgano sensorial una neurona sensitiva, y en el mismo nivel de la médula espinal, mediante una interneurona, da un reflejo, da una respuesta motora que va directamente al órgano efector. En cambio, si os dais cuenta, el arco voluntario es mucho más complejo, mucho más elaborado, porque a partir de un mismo estímulo en la piel tenemos que ascender ese estímulo hasta las vías inferiores, y de esas vías inferiores pues se hace consciente de alguna manera en el corte cerebral. Ese corte cerebral va a elaborar su respuesta adecuada, que va a bajar también por la parte anterior de la médula y que va a ir por el nervio raquídeo hasta el músculo correspondiente, que de manera voluntaria y consciente pues va a hacer un determinado tipo de movimiento. Esa es la diferencia entre un arco reflejo y un arco voluntario.
Nos queda para terminar esta clase, bueno, pues hablar un poquito de los efectores. ¿Qué son los efectores? Pues son realmente los ejecutores de la orden que da el sistema nervioso central. En este caso, si estamos hablando de un arco voluntario. Si os dais cuenta, hemos hablado un montón de cómo se transmite por vía sensible ese determinado estímulo, cómo se llega a una parte determinada del sistema nervioso central y hemos estudiado todas sus características, hemos estudiado cómo se produce una respuesta, cómo se elabora esa respuesta y se envía por vía sensible, pero nos queda el principio y el final de la cadena sin estudiar. Nos queda por estudiar los receptores, qué tipo de receptores hay, cómo se genera ese impulso eléctrico a partir de un determinado estímulo, que eso lo haremos en la clase siguiente, que es para hablar de los receptores, y nos queda también hablar de cómo un determinado estímulo actúa sobre los músculos. Los efectores son células o órganos especializados en desarrollar un tipo de respuesta ante un estímulo nervioso. Los dos efectores clásicos son los músculos y la glándula. Los músculos, el tipo de respuesta que ejecuta es o son movimientos de órganos o movimientos del esqueleto. Las glándulas, el tipo de respuesta que produce es segregar determinadas sustancias, determinadas hormonas. Bueno, pues, ¿cómo se transmite la orden desde el tejido neuronal al tejido muscular o a la glándula? Eso se hace mediante una estructura que se denomina placa motora. ¿Qué es la placa motora? Pues la placa motora es una unión neuromuscular. Cada fibra de un músculo se tiene que relacionar con una terminación nerviosa, de tal suerte que cuando esa terminación nerviosa le llega un impulso nervioso, se llegue un potencial de acción, esa fibra nerviosa tiene que responder a ese potencial de acción con una contracción. ¿Cómo se hace eso? Pues mirad, el impulso nervioso hace que cuando se llega a la placa motora en concreto se descarguen por exocitosis gran cantidad de algunos mediadores químicos, de algunos neurotransmisores, en concreto de la acetilcolina. La acetilcolina va a producir en la placa motora y en las células musculares que están unidas a esa placa motora que aumente la permeabilidad del calcio en esa célula muscular. Si vosotros os acordáis, cuando hablamos de la contracción muscular, el calcio era un actor fundamental a la hora de producir el deslizamiento de la actina sobre la miosina, de tal suerte que cuando llega un impulso nervioso aparece gran cantidad de acetilcolina. Ese aumento de la permeabilidad del calcio hace que se provoque un potencial de placa que origina el deslizamiento de la actina sobre la miosina y que se produzca la contracción muscular. Luego, por lo menos, ya sabemos el final, ya conocemos el final. El impulso nervioso, gracias a la placa motora, va a ser capaz de producir un potencial de placa que termina apareciendo en una contracción muscular y ahora nos queda aprender, nos queda estudiar cuál es el principio, cuáles son los receptores que inducen el inicio del impulso nervioso.